Estamos en 3G recordando con Nubeluz y tenemos una serie de anécdotas, mitos urbanos de Nubeluz. Dicen, ¿es cierto o no que la Cindela Claudia Nagaro se hizo la desmayada en el año 92 cuando Chayanne visitó el programa? ¿Fingió el desmayo pensando conocer a Chayanne? Sí. ¿Sí? ¿Cómo fue eso? Ay, no, fue súper gracioso. Ella me contó, y más yo estaba al costado de ella. Me contó que quería hacer algo de esto para poder ver a Chayanne, porque la verdad es que no teníamos tiempo de ir a conocer a los artistas cuando iban a Nubeluz. Entonces yo le decía, claro, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Sí, 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 no, y yo me voy a desmayar y tú gritas para que venga alguien y me cargue y me van a llevar al camerino de Chayanne. Bueno, yo de verdad no creí, yo pensé que era pura broma. Y efectivamente, de repente estábamos en plena, haciendo creo que la cadena, ¿no? Y de repente Claudia desapareció. No estaba. Yo gritaba y los niños la pisaban y yo gritaba como loca porque de verdad... ¿Y nadie le cortaba? Sí, y lo peor de todo es que yo sufría porque veía que la chancaban y ella no se paraba porque su misión era ir a que camerino a Chayanne. Y Chayanne ni cuenta se dio. No, y al final, al final creo que sí la conoció, ¿no? La llevaron al camerino y Chayanne ya se había ido corriendo. Ya se había ido. Porque el día que fue Chayanne nosotros hacíamos una cadena, Cindelas y Golmodis. Y las gemelas, Anabel y Antoné, morían por Chayanne. Y en un momento, Anabel simplemente suelta la mano y vienen todos los niños y ella va hacia él. Y lo hemos visto en cámara lenta porque es muy chistoso. Lo hemos visto, sí. Y le comenzamos a jalar la chaqueta. Tenía una chaqueta de cuero, una casaca de cuero y tenía un cinturón atrás. Y se ve a Anabel que le jala. Era Rosana, Noelia, Anabel, Antoinette, todas jalando el para tener algo del artista, o sea. Oye, una pregunta a propósito de gemelos. Había un Golmodi que tenía un hermano gemelo que no era Golmodi. Sí. ¿Sí? Walid. Walid. Walid y Samir estaban, ellos eran hermanos. Sí, y Walid tenía su gemelo. Farid, que algunas veces de pronto estábamos en el programa y tú veías que el Golmodi no se sabía el baile y nada. Y es que había ido el gemelo. Ay, sin saberse el baile lo mandaban ahí al ruedo. Lo mandaban porque Walid estaba borracho, estaba en una fiesta, en una prom, y le decía, anda yendo tú, yo te doy el encuentro. O de repente decían, no está enfermo y bajaba el gemelo, ¿no? A ver, Noelia, ¿es cierto o no que un niño le dijo a Almendra en pleno programa en vivo, Dalina, ¿se te ve el calzón? Es cierto. ¿Sí? Es cierto. Es cierto. No, pero ellas tenían el bloomer, que le decían esos shortcitos, ¿no? Sí, como un hot pant. Claro. Sí, claro. Sí, pero sí, yo le pregunté a ella si era que sí, no era el bloomer, no era el calzón. Y el niñito le dijo, se te ve el calzón. Hay un programa de aniversario. ¿Es cierto que en un programa de aniversario Gisela se tiró en los palitroques? Y se sacó la mugre. No, eso no dice acá. No me acuerdo. ¿Y fueron los muñecos de papel? Sí. ¿Y qué tal? Uy, Yo no estaba en ese programa. Sí, yo sí estuve. Ponte, ese fue uno de los programas que nos recogieron súper temprano, porque era una cantidad de gente que fue a la Mauta, y para poder entrar y para no tener dificultad, me acuerdo que nos recogieron 4:30 de la mañana. 4:30, sí, o comenzó la ruta de las 4:30 o un poco más temprano. ¿Qué? Y sí, subieron ahí los grupos. ¿Qué programas bonitos recuerdan? ¿Qué programas bonitos recuerdan? Hubo unos carnavales que los Golmodis nos hicieron hacer una promoción y era mentira. La promoción que nos hicieron, estaban toda la producción, todos ellos detrás de cámaras y dijimos Gran Tico Palman y Zoom. Era como, venga, vean el programa, Gran Tico Palman y Zoom, nosotros mismos. Y empiezan a llover globos de todas partes. Y ese programa terminó con toda la gente echándose baldazos. Entonces empiezan las Dalinas a salir corriendo y ves a gente de producción, ves a todo el mundo entró a ese que no, supuestamente todo tenía que estar perfecto, todo tenía que estar perfecto. Ahí la gente salió de control y era un... Es más, tiraron a alguien a la piscina también, me acuerdo. Sí, tiraron a la piscina. Nosotros salíamos corriendo porque nos agarraron. Y venía Hilda, la vestuarista, porque teníamos unos chalecos y venía la vestuarista cada vez que veía que alguien iba a saltar. ¡El chaleco! ¡Sáquenle el chaleco! Para que no moje su vestuario. Oye, y además había todo un lenguaje especial, ¿no? Los comerciales no se llamaban comerciales, se llamaban sóficos. Sóficos. ¿Vamos a unos cortitos sóficos? Pero nosotros a los chiquitos les decíamos nubecinos. Nubetores a los que estaban ahí y nubetores a los que nos veían por la televisión. Televidentes. ¿Y los dibujitos animados que pasaban? Mónicos. ¿Qué los dibujos? dejaron de decir esa palabra porque a Mónica no le gustaba, creo eso. Claro, porque... Que era Mónica. ¿Qué dibujos animados pasaban? Uno de un fútbol. ¡Campeones! Bueno, eso. Perdón, campeones, qué cosa. Campeones era un éxito. ¿Qué son los ositos papao?
Ah, eso no sé. Pasa, aquí dice los ositos Nosotros papá, yo no. en los dibujos Aprovechamos nos íbamos a descansar, al camerino, a comer algo. Es que no era ponían, nuestro no break. prendían los monitores, pero cuando, o sea, estaban los monitores prendidos, pero no ponían el volumen. ¿Qué decías de los campeones que Los te corté? campeones eran un éxito, los niños eran un problema, porque los niños se iban corriendo a los monitores a ver cómo se llama, salían del set y cruzaban, claro, el set se ve lindo, pero pasaban las cámaras y tenía todo un despelote, estaban los cables, las cámaras, o sea, todo un montón de cosas y los niños se iban a los monitores y había que controlarlos. Pobres niños. Y es fuerte, ¿no? O sea, 4 horas ahí y si es que no eran doble grabación, ¿no? Se aburrían. Sí, porque A veces terminamos el programa, ¿a qué hora? ¿A las 2 o a la 1? A la 1 terminé el programa y luego descansábamos 1 hora nada más, que era donde almorzábamos y todo, y seguíamos, Oye, pero continuábamos. después cambiaron, acuérdate. Grabación. Nos hacían grabar, terminaba el corrido. programa y nos hacían grabar de corrido. Otro programa. Y nos daban el almuerzo final, por eso es que todos corríamos para estar también, pues, al sí, final no me del acordaba set de esa parte, para sí. salir corriendo porque venía la cola para el almuerzo. O sea, ahí sí terminábamos agotados, muertos, ¿no? Oye, ¿quién era Glufo? El muñeco, el que El supuestamente... jefe, ¿no? El que conoció o encontró a las Galinas. El dios de la nube. Claro, Hay la una historia dice Hay que una historia, ¿no? Glufo Todo. es el que escogió a las Galinas y es su mundo, es el mundo El glúfico. mundo O sea, glúfico. tenía sus concubinas el Glufo. O sea, era el productor. Finalmente, en la última temporada apareció Glufo. ¿Apareció? ¿Ah, sí? Era un muñeco enorme que se le Lindo. movían los ojos y Ah. todo. Y los niños que asustaron. estaban en el set se asustaban del muñecazo. Ah, no me digas. Claro, le habían dado mucho bonito. poder a lo largo de tantos años. No, ahora que los niños se asustan, ¿verdad? Me acabo de acordar, los palitroques gigantes tenían que ser niños chiquitos. Y estábamos en un programa en vivo. ¿Ya? Y entonces estaba subido en esta torre, subían a los niños, estaban los palitroques, tenías que hacerlos volar. Entonces a veces los niños se ponían a llorar. Claro. Entonces, pero ya estabas en vivo, tenías que lanzar al niño y no Claro, podías estando lanzarlo arriba, llorando. Y estando nosotros, arriba no vamos, quería. niñito, tú puedes, tú puedes. No, no quiero, pero pues, vamos, tú puedes. Y tenías a Lucho Carrizales, tíralo, tíralo. Y nosotros, no, vamos, niñito. No, bájate entonces, bájate, sáquenlo. Era programa en vivo, era una locura. Oye, pero yo he escuchado que a los niños los hacían probar los juegos temprano antes de someterlos Algunos los de ¿Sabes agua, lo que creo. pasa? Había que Lo tenían que mucho más cuidado. Sí, Oye, algunos, también estaba en la porque- piscina, me acuerdo que había chiquitos que se ahogaban y nosotros párate, porque la piscina era así, era párate y se ahogaban, pero párate y se paraban y la bola llegaba acá. Oigan, Nubeluz ha tenido bastantes etapas, ¿no? O sea, me imagino que primero, nomás el hecho de ser tan internacional y eso llegó un momento en el que pasó eso, ¿no? Empezó pues transmitiéndose en 20 países. Pero- ustedes Claro. pasaron Claro, por que esos procesos. empezaron con 2 Galinas Sí, y después fue... Claro, yo estuve desde el comienzo, que fue lo que les conté hace un rato, en junio de 1990, que solamente éramos las Galinas y las Índelas. Eran 10 Índelas y las 2 Galinas, ¿no? De ahí han ido aumentando a 3, a 4 Galinas. No había Golmodi. Todavía no había Golmodis. Luego creo, no sé si un año pasó y ahí comenzaron a verlo el tema de los Golmodis. Sí. Y entraron los Golmodis. Pero sí, empezamos solamente nosotros. Y a giras y, Y todo después eso. Pero entraron- habían giras Empezó chicas, solamente, claro, claro, giras nacionales. nacionales. Exacto. Trujillo, Arequipa, luego el programa se vendió a Ecuador, entonces ahí Claro, comenzó fuimos a Ecuador. saltar un ¿Y poquito por qué más. entraron Galinas nuevas? ¿Por las giras justamente para Sí, poder para poder reemplazarse? sí, porque a veces habían giras que coincidían, ¿no? Entonces un grupo se iba a Ponte Chile y otro grupo se iba A Venezuela. ¿Y quiénes fueron, o sea, aparte de Almendra y Mónica, quiénes Almendra y fueron? Mónica empezaron, luego entró Xiomi, que es una Lili. colombiana. Lili entró primero. Lili, Linda. esta es Lili, Primero. mira esto. Linda pues. Xiomi. O sea, Sí, acá Lili está. peruana que vivía en Estados Unidos. Lili Cubilium. Cubilium. Sí, Ah, Cubilium. Lilian Cubilium. Ahí está. Ella llegó. A ver, Después Almendra introducción y y que Lili. es colombiana. Xiomi entró como Nubelina, porque en una época cada país tenía como un segmento de su país, donde Ya. había una Ah, ya. Dalina del país, que Ya. se le llamaba Una corresponsal. Nubelina. Claro. Exactamente. Entonces también ella en empezó Panamá. así, luego Ahí la está invitaron una- al programa y funcionó muy bien. Una Y como foto, mira. necesitaban más gente, se quedó. Ya. Ahí ¿no? Y en una Xiomi. época también Mónica se fue de viaje. Salió del programa y luego regresó. Mucha gente dice que la primera etapa fue la mejor. ¿Ustedes creen que se debe a eso, a que empezaron a incorporar más Galinas, la cosa empezó a crecer y tal vez perdió su esencia? No creo que haya sido al eso. contrario. Todo empezó a caer por el suceso que todos conocemos que pasó. Eso fue como que lo que marcó la baja del programa, ¿no? Definitivamente. Pero antes Después de la muerte de Mónica. Después de la muerte de Mónica. Bueno, es una pérdida importantísima, ¿no? ¿Cómo O sea, afectó emblemática, eso a ¿no? ustedes? Creo que eso es... Bueno, cuando pasó lo de Mónica, no estábamos haciendo programa porque habíamos Hemos grabado. grabado.
Sí. Creo que era verano. Tenían programas para lanzar al Marzo, aire. creo, ¿no? Sí, entonces no fue que la vimos un día y al día siguiente Ya no la pasó este vieron. tema, ¿no? Pero sí fue muy fuerte, sobre todo, creo que nos chocó todo lo de la movida mediática. Muy fuerte fue. La prensa, o sea, yo recuerdo que me llamaban niños de otro país a preguntarme si era verdad una que la locura, Dalina ¿verdad? había muerto. Ese día te llamaban de todos, no sabías cómo se conseguía tu teléfono y te llamaban de los países que se veía el programa, tu casa, era una cosa rarísima. Es que perdóname, pero fue una terrible. noticia Sí, demasiado muy fuerte. Y sí. estuvo muy mal manejado el canal que decidió pasar los programas los programas Claro, grabados. luego han pasado programas Fue un de- error garrafal. Claro, porque el público eran niños y los niños no entendían qué estaba pasando. Pero la primera vez que salieron al aire después de esto, ¿se hizo mención al hecho? Sí, tuvo que salir Almendra habló. Almendra, ¿no? Almendra habló. ¿De qué No me manera acuerdo, lo no me acuerdo manejaron? bien, pero sí habló Almendra y en ese momento creo Es que que se ya estaba Lili, ¿no? Claro, se lanzó un programa grabado con ella, entonces se grabó una introducción con Lili y con Almendra. Fue muy fuerte. Que decían que tratando de explicar que la Dalina nos ve del cielo, una Pero cosa estuvo así. bueno ¿no? hacer eso, ¿no? Para los Era niños. lo mínimo que se podía porque hacer. se tenía que hacer algo como, ¿no? Como lo Además, que te das hicieron para cuenta, poder explicar. Y después que lo- cuando nos seguimos con las giras al extranjero y estábamos en Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Panamá, Nubeluz realmente era una cosa muy, muy fuerte, muy grande en el extranjero. Y nos llegaron muchísimas historias de niños que hay niños con depresión que son chicos y que no han seguido los consejos de la Dalina y han hecho... Nos contaron una niñita que quería suicidarse y escuchó a la Dalina y no lo hizo y lo contó y muchas de esas Claro, cosas. es que No te das muy- cuenta realmente del poder que tiene la televisión. Muy delicado. Sí, claro. Es súper delicado. Muy delicado. Bueno, cambiando un poquito de tema, ustedes han pasado por esa etapa importantísima y de hecho todavía los reconocen y de hecho todavía los mencionan, pero vamos a ir a una pausa para conversar cómo funciona eso ahora en sus vidas. Volvemos.